Hola, bona tarda a tots i a totes i moltes gràcies per haver vingut. Jo sóc l'Anna, sóc la coordinadora de projectes de DESOS i us volia explicar que nosaltres hem fet aquest acte amb molta il·lusió i amb moltes ganes i que ens fa molta il·lusió també que vosaltres ho hagueu rebut d'aquesta manera i que avui estigueu aquí. Ens agrada veure la sala plena de gent que es preocupa i té interès per veure què fem amb la cooperació a Nicaragua a dia d'avui. També volia agrair la participació de totes les persones que estan aquí dalt a l'escenari, a l'Anna, a la Montse, a l'Albert, per haver-ho posat tan fàcil en tota l'organització, i també a la Maru, que serà una persona que es connectarà online, que està a Costa Rica i que també participarà d'aquesta taula rodona. Explicar-vos breument que la Maru és un defensor de drets humans, sobretot dels drets mediambientals. Era president de la Fundació del Río quan la van tancar l'any 2019 i es va haver d'exiliar a Costa Rica, on ha treballat durant tots aquests anys amb persones nicaragüenques a l'exili. I abans de tot això, explicar-vos una mica què és DESOS i sobretot la línia de cooperació. DESOS comença a treballar l'any 2001 a San Miguelito, arrel de l'agermanament del municipi de Sant Boi, amb aquest municipi, i durant tots aquests anys hem treballat amb més de 540 famílies a través de la gestió d'un fons de crèdit, a través d'hores escolars i sobretot promocionant que les persones amb crèdits poguessin implementar i millorar els seus negocis productius. Què va passar? Que va esclatar la revolta i, per tant, des d'aquell moment ens vam trobar moltes més dificultats per treballar. Havíem de treballar una mica més amagades, tota l'estona rebíem entrebancs, fins que fa 5 mesos ens van tancar i, per tant, tota la feina feta es va haver de deixar de fer i hem hagut de deixar de treballar amb totes aquestes persones, famílies, dones, nens i nenes. Llavors, és per això que avui ens trobem aquí. Malgrat nosaltres tenim la sort de treballar en un municipi de Nicaragua que està a la frontera i hem pogut continuar treballant amb gent nicaragüenca a l'exili, sabem que hi ha moltes entitats que no ho poden fer i per això hem volgut fer aquest acte, per saber una mica, conèixer tant les entitats i la FEDE, com han fet, com han patit tota aquesta repressió i també per escoltar la vostra veu, que al final de tot hi haurà un torn obert de preguntes i tothom qui vulgui podrà participar. La idea una mica és que puguem fer pinya, que puguem veure què volem demanar per poder continuar amb la cooperació a Nicaragua i Amèrica Central, ja que després de molts anys i de molts fons invertits no pot ser que ara, en un moment tan difícil per aquest poble, es deixi de treballar per impediments. Moltes gràcies, espero que us interessi, que us agradi i amb moltes ganes de començar. Sí, primer de tot escoltarem l'experiència de primera mà de la Maru, que com bé ha comentat l'Anna, va haver d'exiliar-se arran que van il·legalitzar la Fundació del Río. Llavors, la Maru, quan vulguis, benvingut. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar acompañándonos en este proceso. Yo voy a compartir una presentación que he preparado un poco para entender cómo estamos y cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que pasa con la cooperación en Nicaragua luego de la situación de violaciones a los derechos humanos y la cancelación de diversas organizaciones en el país. Primero, hacer un balance muy rápido, muy general sobre el cierre de los organismos sin fines de lucro en el país. Ya van más de 3.364 organizaciones que han sido canceladas. Esto representa prácticamente el 46% de las personerías jurídicas que existían en Nicaragua antes de 2018. Y en este proceso de cancelación, obviamente también han cancelado organizaciones internacionales que venían de la cooperación al desarrollo, algunas de ellas ya lo vamos a ver de origen internacional y específicamente de España y específicamente de Cataluña. Nosotros hicimos un análisis, hemos dado seguimiento ya durante 3 años al proceso de cancelación de las personerías jurídicas y este año presentamos una estimación del impacto que está generando el cierre de estos organismos sin fines de lucro en el país.
Nosotros establecimos una muestra del 10% de las canceladas, de las organizaciones canceladas y que estaban activas en el país. Y basado en esta muestra hicimos una estimación del impacto que ha significado el desempleo o mandar al desempleo a más de 23,000 personas, la pérdida de 255 millones de dólares de ejecución que tanto las organizaciones nacionales gestionaban en aras de atender diversas temáticas de desarrollo en Nicaragua y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos. Esos son de alguna manera el análisis o las estimaciones del impacto que nosotros estamos considerando alrededor del cierre del espacio cívico en Nicaragua. Sin embargo, también es importante entender que las organizaciones nacionales tenían un domicilio en todo el país, aunque el 52% tenía un domicilio en la capital, pero que trabajaba en diferentes zonas rurales o atendía zonas rurales en diferentes partes del territorio nacional. Y en el caso de las organizaciones internacionales, el 40% era de origen de Estados Unidos y el 12% es el segundo país con mayor cantidad de organizaciones que han sido canceladas su registro, era del 12%, es decir, unas 43 organizaciones internacionales con registro en Nicaragua o españolas con registro en Nicaragua también fueron canceladas. Nosotros hemos identificado al menos 4 motivos detrás del proceso de cancelación de los organismos sin fines de lucro. La primera es la criminalización de la labor de los organismos. Y esto tiene que ver con una serie de legislaciones muchas veces arbitrarias y que rayan los procesos de inconstitucionalidad que ha establecido el régimen de Ortega Murillo para criminalizar la labor de estas organizaciones. Un segundo motivo es la desarticulación del tejido territorial. Muchas de estas organizaciones tenían más de 30 a 35 años de estar trabajando en esos territorios y obviamente habían creado una base de confianza y de trabajo territorial que es sumamente importante para las transformaciones sociales que requiere nuestra Nicaragua, pero que lamentablemente el régimen trata de desarticular ese tejido territorial. Y digo que trata porque todavía no ha podido. El tercer aspecto es el control de la cooperación al desarrollo, que no inició en 2018, sino que inició cuando se retoma el poder en 2007 con una política pública que les dijo a la cooperación al desarrollo que toda la cooperación debía de pasar por fuentes oficiales o a través de las instituciones del Estado. Y cada vez se fue restringiendo más el espacio de la cooperación al desarrollo y obviamente el ahora tener todo el control hegemónico sobre todos los poderes del Estado, obviamente quiere también tener el control sobre la cooperación al desarrollo. Y un último aspecto tiene que ver con el mantener el control sobre la hegemonía del bien común y la ayuda humanitaria. El régimen quiere que nadie más le haga procesos de desarrollo o de atención de ayuda humanitaria. Todos quieren que sea a través de sus instituciones, de sus aparatos gubernamentales, de sus aparatos partidarios, para que todos le rindan las gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo, que es el discurso que trata de posicionar en los territorios, en las comunidades. Sin embargo, frente a eso, las organizaciones hemos desarrollado procesos de resistencia y de continuar nuestra labor 5 años después. Al menos 4 organizaciones hemos presentado peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras adoptar la vía legal luego de nuestra cancelación. Fundación del Río es una de esas 4 organizaciones, Popolná, CENIT,
y el Instituto de Liderazgo de la Segovia. Son las 4 organizaciones que hemos presentado a nivel internacional una demanda contra el Estado nicaragüense por la violación al derecho a la libertad de asociación. Al menos 6 organizaciones estamos monitoreando el proceso de cancelación porque creemos que es sumamente importante para los procesos de memoria y de reconstrucción e incluso de monitoreo de la situación de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Y al menos más de 25 organizaciones se han constituido fuera del país para continuar funcionando y para poder seguir desarrollando nuestro trabajo. En nuestro caso, una de las iniciativas más emblemáticas que nos ha permitido luego de 5 años continuar trabajando no solo en Nicaragua, sino en Costa Rica, fue una visión que para nosotros es sumamente estratégica, que es la visión de un modelo comunitario de atención a familias campesinas e indígenas refugiadas en Costa Rica. Para nosotros es fundamental que muchas de la población que se han exiliado generan también o pueden generar oportunidades para un cambio y una transformación social en Nicaragua cuando se mejoren las condiciones. Mucha de la gente ha salido por temor a ser encarcelado o a sufrir ataque a su integridad física. Y a partir de eso, en 2019, gracias al apoyo de la Asociación San Miguelito Samboy, específicamente de Carmen, alcalde, del Ayuntamiento de Samboy, de DESO y del Fons Catalá, iniciamos con un proyecto piloto en Costa Rica que nosotros llamamos Campamento Campesino, donde más de 25 familias generamos acceso a tierra, producción alimentaria, formación y organización. Y esto inició como un proyecto piloto que generó toda una serie de aprendizajes en la atención de un modelo comunitario diferente al que particularmente vemos con atenciones asistencialistas a familias refugiadas, sino viéndolos como sujetos de su propio desarrollo y que con ciertas capacidades, con cierta acompañamiento pueden mejorar sus condiciones de vida y aprender nuevos métodos productivos para luego ser actores de sus propios cambios cuando regresen al país. Esto nos permitió desarrollar un proceso de sistematización. Nosotros podemos compartir la sistematización, se llama el Campamento Resistencia y Lucha Campesina en el Exilio, pero también nos permitió avanzar hacia una réplica, es decir, que de esas lecciones aprendidas de ese proceso en 2019 o que inició en 2019 podemos aprender para hacer una réplica y eso es lo que estamos terminando de hacer. Estamos con otros 2 campamentos campesinos en la zona de Los Chiles, con más de 60 familias, con una red de mujeres, igual en varias líneas de acceso a tierra, porque consideramos que el acceso a tierra es un elemento transversal para transformar las condiciones que tenía esta población campesina, sobre todo que perdió el acceso a la tierra, que perdió sus condiciones de vida que tenía en Nicaragua. Y obviamente necesitaba de algunos elementos para generar desarrollo en los lugares donde se ubicaba. Y en 2023 hemos iniciado con un nuevo campamento indígena que todavía no se ha establecido. Estamos hablando de 20 familias y vamos a reubicarlas de las zonas más vulnerables del gran área metropolitana de Costa Rica, que están en Acarpio, Pavas y Alajuelita, para desarrollar un proceso de acceso a tierra tanto para vivienda y producción como para la producción alimentaria y la formación y la organización. Para nosotros, como organización que trabajamos con grupos campesinos y grupos indígenas, también va a ser un reto de poder trabajar con indígenas exiliados misquitos, de la etnia misquita, que se ubican en la zona del Caribe norte de Nicaragua y que se han tenido que desplazar por el aumento de la violencia. Pero consideramos que es sumamente importante ir creando esas condiciones para que las autoridades costarricenses vean a estas personas como sujetos de desarrollo y no como una carga social, que es hasta ahora lo que en el discurso han sostenido las principales autoridades del país. Y obviamente seguimos con algunas iniciativas en Nicaragua.
que nos permiten llegar a zonas, sobre todo a territorios indígenas y afrodescendientes del país. Algunos mensajes, primero, después de 5 años, nosotros hemos evidenciado que existen formas y estrategias para continuar la cooperación adentro y fuera de Nicaragua. Yo creo que eso es fundamental para la sostenibilidad de la cooperación al desarrollo. Yo creo que en la medida de que se cierran los espacios cívicos en el país, en esa medida también nos inventamos, establecemos nuevas estrategias, establecemos nuevas formas de seguir acompañando a las familias más vulnerables en el país. Y eso es sumamente importante si lo que queremos es una transformación de mediano y largo plazo. En segundo lugar, nosotros consideramos que se requiere de flexibilización de la cooperación, sobre todo para atender la situación de nicaragüenses en Costa Rica. En Costa Rica sabemos que es uno de los países que tiene renta media y por eso no es sujeto en algunas convocatorias de cooperación, sujeto a recibir financiamiento o a desarrollar acciones en Costa Rica. Sin embargo, el propio presidente ha reconocido la necesidad de la atención de la situación migratoria, que no solo pasa por políticas públicas y por cooperación bilateral al Estado costarricense, sino que pasa por cooperación solidaria y más comunitaria y más aterrizada a las condiciones de los y las nicaragüenses que estamos aquí exiliados. Y obviamente las transformaciones sociales que requiere Nicaragua no es una apuesta a corto plazo. Nosotros veníamos trabajando y luego del proceso de pacificación de los 90, todavía no habíamos logrado ir subsanando muchas de las situaciones de pobreza, de vivienda, de salud que teníamos, de educación que teníamos en el país. Por eso es que la apuesta es una apuesta a mediano y largo plazo. Y yo creo que ese compromiso es el que mantenemos como organización. Y actualmente es un momento crucial y de mayor vulnerabilidad de las organizaciones. El cierre ha significado duelo, ha significado exilio, ha significado muerte, ha significado dolor, sufrimiento, pero también ha significado oportunidades, ha significado resistencia. Y yo creo que en este momento es crucial, sobre todo para continuar con la cooperación solidaria con las diferentes contrapartes que tenga la cooperación al desarrollo hacia Nicaragua. Y por último, tal vez decir que en el 6 de octubre de 2022, en una gira de incidencia con DESOS, hicimos una petición conjunta a la Comisión de Acciones Exteriores del Parlamento de Cataluña, sin que ahora tuviéramos respuesta. Y eso nos parece preocupante. En esa declaración conjunta pedimos 4 aspectos. Uno, la promoción de una declaración del Parlamento catalán en esta nueva legislatura, la gestión de mecanismos de flexibilización en el trabajo de la cooperación catalana, el tema de incidir en el Parlamento Europeo para visibilizar temas que no necesariamente están siempre en la agenda de la cooperación, que tienen que ver con temas ambientales, temas de pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. Y además establecer mecanismos de seguimiento a la cooperación bilateral de España y Cataluña con Nicaragua, porque consideramos que debemos de generar o establecer cláusulas de respeto a los derechos humanos y de el financiamiento, y que el financiamiento no conduzca a mayor represión estatal. Y tal vez para finalizar, vamos a compartirles un pequeño video de 4 minutos del trabajo y del testimonio de mujeres exiliadas en estos 2 nuevos campamentos en los Chiles. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Diana, soy nicaragüense, ingresé acá a Costa Rica en el 2018, soy de San Miguelito y ahorita, bueno, desde que me vine de Nicaragua estoy en Cañón Negro, Los Chiles. Ingresé acá a Costa Rica en el 2018 por las manifestaciones que hubieron en Nicaragua en contra del gobierno. Mi nombre es Karina, soy de Río San Juan. Ahora soy de Cañonero y pertenezco al movimiento campesino. Bueno, yo, Liliana, vine hace 2 años acá y soy de Nicaragua, soy nicaragüense. Vivía en Río San Juan, San Miguelito, y me vine para acá a buscar cómo vivir más mejor. Ha sido duro desde el momento que uno salió del país, dejando botado todo lo que uno tiene y a venir a comenzar desde cero aquí a Costa Rica. En el asunto económico, digamos, del trabajo aquí es duro, más para mujeres, porque aquí cuando se haya trabajo es algún día en el campo nada más y igual como nosotras como mujeres se lo hace difícil. Yo tengo mi carnet, por lo menos cuando solicité refugio, pues ellos me atendieron. Me dieron el primer carnet, después ya ahora tengo un permiso laboral. No tenemos un lugar propio de nosotras para mantenernos, ¿verdad? Tenemos que andar buscando que los presten, que los alquilen casas, y eso no queremos ya. No tenemos dónde vivir y tal vez una posibilidad que haya para nosotros, ¿verdad? Porque uno sin documento no vale nada acá en Costa Rica. Ahorita estamos por lo menos acá, estamos en esa casa prestada que el día de mañana vienen a decirlo, ya no queremos que estén acá. No es una casa con condiciones, ¿verdad? Son unos ranchitos que ya en lucha hay de nosotros logramos tener el techo porque ya no podemos andar alquilando. Ahí tenemos esa casita aquí en este precario, pero no tenemos luz, tenemos agua, pero luz no. Como le digo, no son unas casas bien con las condiciones que debía de tener, ¿verdad? Ahora ya Fundación del Río también está ayudándolos aquí y lograron ellos a que alquilaron una tierrita y los dieron una manzana de tierra por familia. Y entonces ahí ya este año que ya pasó, pues ya sembramos y ya tenemos esa manzanita, pues que ahí ahora sembramos, pero por 2 años, ya solo este año ya les queda de sembrar. En el campo nosotros trabajamos, por lo menos tener un localito, sembrar cosas para uno, para sus hijos y todo eso, ¿verdad? Entonces, en la ciudad sería muy diferente porque uno está acostumbrado al campo. La gente que vivimos acá, vivimos como rodeado de 20, 30 familias acá y todas necesitamos igual. Y con la lucha, digamos, logramos a comprar un lotecito ahí, que ese sí es privado. Si ajustamos para comprar la tierrita, no tenemos para construir nuestras casitas, un hogar digno para nuestros hijos. Está solo el lote y lo necesitamos hacer la casita y luchar pues, para hacerla, para tener ya una casa propia y sentirlo segura que ya es de nosotros y que no tengamos problemas que los vayan a sacar de ahí, que tenemos que seguir adelante porque así luchando, como hemos luchado nosotros para tener un terrenito, y hay que sigamos luchando y también a algunas instituciones que les pedimos que los ayuden con el techo, o sea, tener una casa digna.
Bé, doncs ara començarem la taula rodona. Jo sóc l'Anna, també formo part de l'equip de DESOS i doncs moderarem una mica el torn de preguntes i de més. Tenim la participació de l'Anna Ara, que és activista feminista i defensora dels drets humans i que ve de part del col·lectiu de Mujeres de Matagalpa, a més de formar part també de Feministes Autoconvocades. També tenim a l'Albert Figa, que ve de part de Farmamundi València, així que també gràcies per haver fet aquest viatge des de València fins aquí. L'Albert porta molts anys també treballant en l'àmbit de la cooperació, va començar una entitat catalana que es deia Tabana i també vinculat amb temes de Nicaragua i ara a Farmamundi també segueix aquest camí. I per últim tenim a la Montse Santolina, que és membre de l'equip de la FEDE i també s'encarrega i està vinculada als temes relacionats amb Amèrica Central. I també a la Maru, que ara no sé si el podem tornar a recuperar, que bé, com ja us hem avançat una mica, defensor de drets humans, ambientalista i que amb el que treballem des de fa molts anys també a DESOS. Hola Maru, t'hem tornat a trobar. Doncs això, la primera pregunta està una mica, ja hem escoltat a la Maru i ens ha posat com una mica al dia del que es fa des de DESOS i des de Fundació del Río, amb aquesta contextualització que ens ha fet dels camps a Nicaragua. Ara m'agradaria saber també, de part de la Nara i de l'Albert Figa, quina tasca portàveu fent amb les vostres entitats a Nicaragua i el que ha suposat per vosaltres aquest tancament de les entitats i aquesta repressió per part de l'Estat. ¿Empiezo? Sí. Bueno, hola Maru, qué ganas de verte más y más cerquita. Bueno, el colectivo de Mujeres de Matagalpa lleva porque nos sentimos que todavía estamos. Nos han querido matar, enterrar, pero como decía Berta Cáceres, se olvidaron que éramos semillas. Llevamos 37 años trabajando, voy más o menos a leerlo por el tiempo para no... digo 37 años por caminos de cerros, senderos, montañas, comunidades, ciudades de Matagalpa, de Nicaragua y a nivel internacional. Y ahí viene el vínculo con San Boi, con Santa Coloma, con Barcelona, porque llevamos nacida yo aquí y yendo a Nicaragua y formando parte del colectivo de Mujeres de Matagalpa y mucha gente que nos ha seguido apoyando durante todo este tiempo. Nuestra propuesta es feminista, es decir, que el colectivo parte en época de la revolución dándonos cuenta que la revolución sigue un modelo patriarcal, un modelo capitalista en su propuesta económica y reproduciendo el colonialismo. Y desde ahí empezamos con la organización y empezamos primero a trabajar nosotras como colectivo, por eso nos llamamos colectivo, para poder cambiar estas relaciones de poder y intentando a lo interno construir otra forma de trabajar, de circulación, de diálogos de saberes, de experiencias y de esta experiencia de diversas mujeres de diferentes territorios y diferentes mochilas y experiencias se fue amasando un modelo de salud integral comunitaria que parte desde poner la vida en el centro, el protagonismo de las personas, desde las comunidades a modelos de atención donde el personal de salud se posicione en un lugar de acompañamiento y no en un lugar de poder. Después hicimos también otra de las actividades de poder hacer es modelos de acompañamiento en derechos humanos y acceso a la justicia, porque nos dimos cuenta muy rápidamente que la justicia va más allá de las leyes. Y entonces hicimos todo un trabajo de poder hacer denuncia social, de poder hacer justicia social, que es para nosotras en un modelo patriarcal que lo que sabe es reproducir violencia, como desde los modelos feministas podemos construir unas formas de convivencia,
de poder hablar, de entendernos en esta diversidad. Y una de las grandes cosas pues, fue el hecho de trabajar para tener un mundo sin violencia. Y nos encontramos en Nicaragua con un mundo súper violento y más ahora. Trabajamos sobre modelos educativos, nuestra base Paulo Freire, pero desde una visión feminista en diferentes ámbitos universitarios, en la educación escolar, pero también en todos los otros espacios educativos que potencien este diálogo de saberes y de creernos que nadie es si no se permite que otra, otro, otre sea. Y hicimos procesos y seguimos haciendo procesos organizativos comunitarios con mujeres, con jóvenes, con las propias niñas y niños. La niñez muchas veces es excluido de procesos participativos y comunitarios, entonces darles voz, que podamos escuchar a las niñas y a los niños qué mundo quieren y cómo lo quieren construir, y después con grupos específicos, la mayoría que han sido empujados a una discriminación como la diversidad sexual o las personas que viven con VIH o trabajadoras sexuales o personas que estaban mujeres privadas de libertad. Hemos y seguimos haciendo modelos de comunicación social comunitaria que no sea sexista y a través del teatro, que es uno de nuestros pilares fuertes y que mucha gente nos conoce a partir de ahí. También del muralismo, una forma de ocupar las calles con otra forma creativa de estar en la calle, muralismo y también la construcción de imágenes, de figuras que ahora con la represión el gobierno las tiró por el balcón y dijo que esto es lo que tendrían que hacer con todas nosotras, destruirnos así. La radio comunitaria, porque pensamos que si se calla la voz, calla la vida, y por lo tanto seguimos con la radio. Una editorial que es una serie que lo pueden ver en la página web, una serie de documentos que se han hecho en estos 37 años de forma participativa, desde cartillas de alfabetización, manuales de atención en salud, un montón de folletos de apoyo para agroecología, para las vivencias de las personas de la comunidad. Y hemos hecho un cuidado a los territorios, a estos territorios donde habitamos, desde potenciar una agricultura, una forma de respetuosa con nuestro ambiente, le llamábamos agropecología, es decir, era un invento de palabra. La agricultura, pero también el cuidado de los animales y cómo podemos también recuperar aquella forma de hábitat que es ancestral, como por ejemplo la reconstrucción o la construcción de las casas con adobe, donde el Ayuntamiento de Santa Coloma, el Ayuntamiento de San Boi han participado activamente en muchos de estos proyectos de desarrollo comunitario. Economía solidaria feminista implementada en las comunidades, trabajo en redes, ahí con Faro en toda la parte del cuidado de las tierras y con Desós y San Miguelito en todo lo del trabajo en los fondos revolventes, y incidencia política y social, es decir, una presencia de todo esto para poder llegarlo, y se hizo a nivel local, a nivel nacional, iniciativas para poder transformar las políticas públicas y también las leyes. En todos estos 37 años, una de las cosas más significativas fue a través de una investigación social con el teatro y la violencia machista, el poder hacer una propuesta de ley y todo un protocolo, que aquí hay una compañera que participó en estos protocolos de atención desde la parte de salud para poder atender a sobrevivientes de violencia. Son muchas cosas, pero así solo para. Esto es todo lo que hacíamos, muy resumido, que es mucho,
para poderlo decir en tan poco tiempo. ¿Qué ha significado que nos cerraran? La forma simbólica de cerrar fue primero sacando la personería jurídica, por lo tanto ya llevaban tiempo para esto, bloqueando los papeles para que nos cerraran la parte de los bancos, para no poder tener los avales para presentar proyectos, es decir, que había ya todo un campo que se iba preparando. Pero se culminó con, sin ningún tipo de explicación, como decía Amaru, se cancelaron las personerías jurídicas y este fue el primer impacto. Y el segundo impacto, cuando nos robaron las instalaciones donde estaba la radio comunitaria y el colectivo de mujeres, pero también han aprovechado el efecto dominó y han robado casas comunitarias construidas en territorios de la comunidad, propiedad de las comunidades, y también se las han ocupado y se las han robado. Quedando reducido a esta red comunitaria, en lugar de los 16 lugares, pues ha quedado ahora reducido a 9 lugares, de 9 focos comunitarios. Otro de los grandes impactos es que al reducirse el espacio seguro, se ha tenido que diversificar en espacios. Y, por ejemplo, el trabajo con la niñez, que se hacía centrado en un espacio, ahora han surgido casas particulares que con menor número de niñas y niños son espacios donde seguimos manteniendo este trabajo con la niñez que le llamamos el rincón de los sueños, porque pensamos que para la niñez es fundamental, en medio de tanta tortura y tanto dolor, poder seguir teniendo un espacio donde se pueda seguir con los sueños. Otra de las cosas que ha tenido de impacto el robarnos los espacios ha sido que, por ejemplo, en todo lo que es la atención directa, hemos tenido que citar los espacios públicos. Se hacen citas en un banco, en un parque, en un bar que sabemos que es más o menos seguro. Ahí se hace la primera cita, la primera conexión, por ejemplo, una mujer para poner una denuncia que cada vez está más reducido, pero al menos que se sienta acompañada, o una persona que necesita apoyo emocional, que hay una situación muy, muy necesaria, porque hay muchos duelos a trabajar, duelos de muertes de personas, duelos que hace el exilio para los que se quedan y para los que se van, y duelos de todo lo que significa perder los espacios donde te podías reunir. Se sigue atendiendo en salud, mucho más reducido, también en casas particulares. Se ha podido ahí hacer más o menos un lugar para poder seguir atendiendo en salud, y lo que ha habido es un aumento de todo lo que son las redes sociales. La radio ha pasado de ser en frecuencia modulada, porque la han quitado, a un espacio de radio digital. Ha hecho que el teatro también nos tuviéramos que reinventar, y hacemos teatro social y apoyo emocional a través de las redes sociales y del Zoom. Esto significa que se reduce o se cambia el perfil, porque muchas veces en las comunidades es muy complicado tener acceso a Internet y se tiene que hacer con datos, y claro, esto es un costo enorme para una familia, pero sí que ha dado la posibilidad de crear red entre las personas exiliadas o personas en la ciudad que se sienten inseguras y que al menos en un momento determinado se pueden juntar. Y después, otro de los efectos de este cerrar las organizaciones, que no solo las han cerrado, sino que ha habido una amenaza directa sobre personas que participan o participábamos en la organización, y nos han expulsado del país. Aquí hay
compañeras que han sido expulsadas y yo fui expulsada después de 37 años, no de forma así inmediata, pero sí de forma invitada. Fuimos de las primeras de esta modalidad de expulsión de extranjeros de Nicaragua, que nos consideran extranjeros cuando les interesa. No sé si con esto es bastante, después van las otras partes. Sí, gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres. Bona vesprada, gràcies a DESOS, gràcies a Casa Amèrica i gràcies a tots els assistents, que no ha sigut fàcil, i a la gent de Perpinyà també. Y gracias a Maru por, sobre todo, contextualizar lo que está pasando, y a Ana, sobre todo porque lo ha vivido en primera persona. Entonces, yo os voy a dar la experiencia que tenemos desde Farmacéuticos Mundi. Estamos en Valencia, también tenemos delegación en Cataluña, y trabajamos en Nicaragua desde 1996. En un principio trabajábamos con ventas sociales de medicamentos, a través de botiquines comunitarios, a través de farmacias comunitarias, ¿vale? Podría extenderme mucho, pero como no sé si vamos muy bien de tiempo, os comento, hemos trabajado sobre todo en Matagalpa, conocemos a Ana, hemos trabajado, era nuestra sociedad local, hemos trabajado en León, gracias al Ayuntamiento de Barcelona, que creo que está por ahí, y sobre todo últimamente estábamos trabajando en los últimos 10 años en la región autónoma de la costa caribe norte y sur, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues después de todo el tema jurídico y contextualización que ha comentado Amaru, socias locales de Farmacéuticos Mundi pierden su personalidad jurídica. Entonces nos encontramos que no podemos ejecutar proyectos. Eso pasa en 2019-2020. Tenemos 6 proyectos en ejecución y nos encontramos que ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿No cerramos? Entonces, Farmacéuticos Mundi Nicaragua está registrada como órgano internacional. Entonces, sí que desde 2018-20 sí que hemos visto una presión por parte del MINGOP pidiendo documentos, estados de cuenta y en todo momento respondiendo en plazo, pero sí que insistiendo. Entonces, ha sido muy importante también la labor de seguir la comunicación con las entidades que nos financiaban para que sepan lo que está pasando, que entiendo que saben lo que está pasando, pero para que vean cómo poder beneficiar al final a la población, que es quien realmente necesita. Entonces nos encontramos en una encrucijada, seguimos todos los cauces por los cuales había que adaptar los proyectos y decidimos de utilizar nuestra sede regional en Centroamérica, que está en El Salvador, y a través de El Salvador trabajar y poder seguir la ejecución de los proyectos en Nicaragua. Entonces nosotros, por suerte, pudimos avanzar un poco en la cancelación de personalidad jurídica que nos viene en junio de 2022, hace menos de un año, y ya en marzo nos congelan las cuentas bancarias. Entonces, en febrero ya decidimos apostar por la oficina regional que tenemos en El Salvador. Tenemos un banco que es regional en todo Centroamérica y lo que hacemos es enviar los fondos a través de la oficina regional de El Salvador y desde allí pues pagamos a proveedores en Nicaragua. Esta por lo que es parte financiera. Deciros que yo soy economista, entonces siempre voy. Pero por la parte más social lo que hacemos es trabajar a través de organismos locales, ya sea el GTI, Gobierno Territorial Indígena, que trabaja en la costa caribe, o MINSA más local, más municipal. ¿Vale? Me voy a parar aquí para no alargarme más y comentamos más cosas después. Gràcies, Albert. Montse, tu al final amb la FEDE doncs, teniu com la visió una miqueta més general del que passa amb les entitats catalanes. Llavors, si ens pots comentar una miqueta, sobretot pel que fa a tractar temes sensibles, no?
Bueno, primero de todo, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a las personas que me han precedido, porque creo que lo importante ya lo han dicho todos ellos. O sea, la realidad es que desde la Federación lo que nos interesa y nos preocupa es lo que le pasa a las contrapartes, nuestras organizaciones socias y a nuestras organizaciones. En ese sentido, pues han retratado muy bien cuál es la situación. Por mi parte, solo pues eso, contextualizando que somos una federación de organizaciones, que tenemos más de 100 organizaciones, pues lo primero que hicimos, o sea, desde el 2018, desde que estalla la crisis social, pues hemos estado intentando hacer seguimiento de la situación, denuncia de la situación, ya desde el primer momento, obviamente, mucho antes incluso de que empiecen a cerrar organizaciones, nos damos cuenta incluso de lo complicado que es hacer esa denuncia, porque muchísima gente que teníamos aquí no ha querido y continúa sin querer hablar. O sea, hay muchísimas cosas que no se han podido explicar porque durante todo este tiempo, mientras muchas organizaciones como las que nos han precedido y explicado esperaban un poco a ver qué pasaba, pero nadie quería públicamente denunciar todas estas cosas porque tenían miedo, obviamente, de acabar pues sus personas de contacto, sus contrapartes, tuvieran represalias, tuvieran problemas, de manera que en muchas ocasiones la Federación ha tomado ese rol. O sea, ha tomado ese rol de hacer la crítica pública y decir las cosas que nuestras propias organizaciones no pueden decir todavía a día de hoy por miedo a que en los auditorios haya alguien escuchando, que después haga denuncias, que después diga estuvo esta organización, dijo tal cosa. Entonces, para empezar, eso es lo primero que nos encontramos y obviamente es doloroso, es muy duro en un país como Nicaragua, que es uno de los países que podríamos decir que es fundacional de la cooperación catalana, que buena parte de la cooperación catalana nació en Nicaragua. Y bueno, pues eso es lo primero que nos encontramos y es muy complicado, ¿no? También hemos estado en todo momento en coordinación con tanto el resto de coordinadoras autonómicas de cooperación de todo el Estado como con la coordinadora estatal de ONGs, precisamente para ir compartiendo información e ir avanzando conjuntamente. Y bueno, ya en el 2021 intentamos pues montar un pequeño grupo de intercambio de información para poner en común todos estos problemas, bueno, con un poco con todas las precauciones de seguridad. O sea, nos vimos en la tesitura de montar reuniones prácticamente clandestinas para que no se supiera exactamente quiénes nos reuníamos ni de qué hablábamos en la Barcelona del siglo XXI. O sea que esta es una de las consecuencias pues no visibles de todo esto que está ocurriendo también hoy aquí. Bueno, pues como os digo, estuvimos reuniendo toda esa información, viendo pues cómo había este goteo, ¿no?, de todas estas cosas que nos han estado explicando y bueno, pues intentando, como lobby que somos de las organizaciones catalanas, ya en febrero del 2022 y bueno, pues hicimos una serie de, después de hablar con todas las organizaciones, hicimos una serie de demandas al gobierno catalán. Sí que os digo que hemos ido también viendo eso en nuestras propias encuestas internas, de cómo ha bajado el número de organizaciones que trabajan en Nicaragua, no de una manera radical, porque si en el 2019 teníamos 26, en el 2021 teníamos 20 y no tenemos datos del año pasado, pero seguramente son unas pocas menos, pero sí que es verdad que hay muchos esfuerzos, como vosotros habéis ido al Salvador, como ella está trabajando en Costa Rica, muchas organizaciones efectivamente están intentando trabajar desde fuera del país, entonces no se puede decir que no trabajen en Nicaragua, incluso no estando en Nicaragua, sí que están intentando trabajar con Nicaragua. Entonces, pues lo que hemos constatado ha sido eso, ¿no? O sea, la represión, todos los problemas que han explicado ya, o sea, esos robos, ¿no?, de esa apropiación de los bienes de las organizaciones, bueno, hasta y la limitación, claro, y la limitación, incluso la gente que ha ido resistiendo como ha podido, pues obviamente con muchas limitaciones económicas de muchos tipos, pero también del cierre, por supuesto, de las líneas de trabajo más comprometidas, obviamente desde el primer momento el ataque a todas las organizaciones feministas y a todo el trabajo en línea feminista de las ONGs de desarrollo ha estado clarísimo, de manera que muchas organizaciones
iban reduciendo su visibilidad y sus líneas de trabajo para que no se pudieran considerar peligrosas o molestas al régimen, ¿no? De manera que incluso las organizaciones que siguen allí siguen, digamos, haciendo un trabajo muy limitado y reduciendo mucho el tipo de proyectos que están haciendo y el tipo de ámbitos en los que trabajan. Entonces, bueno, no sé si os explico un poco las demandas que hicimos al gobierno. ¿Os las Quizá explico más podemos tarde? hablarlo Sí, un poco. más tarde, Sí, perfecto. porque la idea Sí. es como acabar que cada uno pueda decir las demandas, ¿no? Correcto. que queremos exigir un poco entre todas, y además también agradecemos el trabajo de la FED en este documento que se le hizo al gobierno. Entonces igual después podemos detenernos un poco más en las demandas explícitas. Ahora me gustaría preguntaros a los cuatro cómo nos imaginamos la cooperación desde Cataluña, ¿no? hacia Nicaragua, hacia América Central, sobre todo en situaciones de conflictos y como las que está pasando ahora mismo en Nicaragua. Sí, si quieres, Ana, empezar. Puedo empezar. Yo pienso que la cooperación, como nosotras llevamos 37 años, lo que hemos visto es que ha habido una burocratización y una deshumanización que tiene una brecha entre lo que se escribe en los proyectos de cambio social, desarrollo, la vida en el centro, feminismo, y después el estrés que supone el propio modelo de cooperación. El propio modelo de cooperación para nosotras es muy patriarcal y tiene como base la competitividad, el estrés, ponerse a ver unos parámetros que están fuera de los parámetros de la vida, que son parámetros sacados del éxito industrial, de que si has sembrado 4 tienes que producir 8, pero en la vida, la vida misma no funciona así, 4 y 8, es mucho más compleja. Entonces, pero esto es una cosa más general, aparte de lo que está pasando en Nicaragua. Lo que pasa que en Nicaragua esto se ve más porque genera el conflicto, ¿no? Y lo que para nosotras ha generado en Nicaragua y en muchos países este modelo de cooperación es una inflamación de las ONGs con ONGitis. Estamos inflamados, tenemos dolor. Aquí vos hablas con la gente que trabaja en las ONGs y van a colapsar como el sistema, están tensos, que la convocatoria, que cuándo, que no, que me la han negado, que tengo que subsidiar el proyecto, una serie de cosas que es para plantearnos, porque si cooperar es generar estrés, tensión y mal rollo, pues tendremos que plantearnos si no queremos ir a los modelos anteriores, que esto es lo que proponemos nosotras, que la cooperación realmente tiene que tener una visión feminista. Y si nos creemos que este mundo patriarcal que nos ha empujado al trabajo, a la productividad, al estrés, nos está enfermando y queremos hacer otra cosa, tenemos que cambiar los modelos de cooperación hacia esta visión feminista y ecológica. Para nosotras esto, y que no sea colonial, porque después muchas de las cosas que reproducimos son modelos de los de aquí. Yo hablo de aquí y que me tengo que hacer autocrítica de muchas cosas que a lo largo de estos 37 años igual no tomaba conciencia, pero reproducíamos modelos porque este es el modelo económico, ¿no? Quien marca las prioridades, quien marca quiénes son las ciudades prioritarias, los sectores prioritarios, las estrategias prioritarias, los objetivos de desarrollo, pero no se escucha a la gente. Y quizá lo que Nicaragua es una oportunidad que nos da la situación de Nicaragua para aprender desde la cooperación a escuchar a la gente. Como estas mujeres del vídeo, ¿cuáles son las necesidades de la gente? ¿Ustedes piensan que estas mujeres van a poder hacer un formulario de estos estresantes, que si pones una coma, la coma no es aceptada por el sistema y te rechaza, o si está en mayúscula y el sistema?
esto es imposible, esto no es compatible. Entonces, volver a estos inicios donde había solidaridad, sororidad, confianza porque se generaba vínculo. Cuando decías vos que la cooperación en Cataluña nació de Nicaragua en la época de guerra, que no teníamos todo este merdé que tenemos ahora de tecnologías y de cosas, la cooperación se basaba en la confianza. Vos te creías un proyecto y te creías, porque habías estado en aquella comunidad, en aquella cooperativa, habías visto a la gente a los ojos y decías, vale la pena apostar, vale la pena reforzar para que puedan construir su propio presente, no futuro, presente, su propio presente. Entonces, para nosotras este es uno de los grandes retos que proponemos, que se haga realidad esto de los cuidados en el centro, escuchar a la gente, aplicar los principios de sororidad y solidaridad, que sea ágil, no, porque desde que está el proyecto hasta que lo ejecutas ya se ha muerto la mitad de los que teníamos que estar. Las demandas y prioridades que sean definidas por la gente, que no se financie. Nosotras ponemos en duda, aunque sea a nivel local, seguir apoyando estructura del gobierno, porque no hay autonomía, ninguna ni media, ni en educación, ni en salud, ni en nada. Entonces, esta estructura es una estructura que es marcada por el Carmen, aunque sea al nivel más local, más localísimo. Y esto está demostrado. Si una persona a nivel local no cumple la línea del Carmen, lo van a cambiar rápidamente. Le dicen que está enfermo y dicen ha habido cambio de alcalde, cambio de director del no sé qué, o lo desaparecen. Y de repente te encuentras que está en el exilio porque lo han amenazado. Entonces, tenemos que ser como cuidadosos de esto de qué se financia, y en este momento seguir apostando a financiar proyectos con el sistema de Nicaragua, a nosotras nos genera una gran duda, a nosotras. Y estamos a nivel local. ¿Y por qué? Porque muchos alcaldes han participado en la represión y han cometido delitos de lesa humanidad. Y aunque sea de nivel local, no puede, yo al menos, no confiamos en una persona que ha cometido delitos. Entonces, esta es una cosa, y la otra cosa es la cooperación y los intereses económicos, y que pensamos que también no se puede apostar a financiar un sistema capitalista a nivel de la empresa. Para nosotros se tiene que apostar por situaciones muy locales, organización local y redes social, con una visión colectiva, comunitaria, progresista, inclusiva, y hay muchos proyectos que se están desarrollando. También estos proyectos del campamento pienso que es una oportunidad también para plantearnos muchas cosas en relación a cómo cuidamos la tierra, y pienso que es un ejemplo de apoyo, ¿no? O defensores de derechos humanos que se sigue. Esto es... Sí, a mí de hecho me convence bastante la idea que esta mirada, ¿no? Fuera de la producción capitalista de la cooperación. El tema también que comentabas de la financiación, ¿no? De esta controversia, ¿no? De esta incomodidad quizá de financiar proyectos en Nicaragua cuando tienen que pasar por el gobierno, es una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa cuando vino Amaru en la reunión que ha comentado antes con el Parlamento de la Comissió d'Afers Exteriors. Entonces, no sé, Amaru, si quieres seguir un poco esa línea y comentarnos un poco cuál es la visión que tú proyectas a largo plazo en un futuro de la cooperación. Sí, en primer lugar, tal vez hay que considerar diversos elementos de la cooperación al desarrollo. Uno era cómo surgió la cooperación de los hermanamientos de ciudades con municipios de Cataluña y de toda Europa. Yo creo que debe haber una reflexión
para analizar cuál es el estado de la situación de esos hermanamientos que eran históricos y que evidentemente en esta coyuntura y en estas condiciones que nos suma lo que plantea Ara, evidentemente hay mucha desconfianza sobre el rol que han tenido muchas de estas municipalidades en los procesos represivos. Y hablo específicamente de casos como el de San Miguelito, que se han prestado a una persecución a las comunidades rurales, donde con mucho sacrificio el pueblo zamboyano ha aportado sus recursos para creer en la cooperación al desarrollo. Entonces tenemos que reflexionar cómo seguir cooperando sin necesidad de pasar por estos actores gubernamentales que son cómplices del proceso de represión. Entonces, yo creo que ahí es un análisis importante y ojalá que las personas que están a cargo de estos procesos puedan reflexionar de cómo mejorar. Y no digo es cercenar la cooperación, porque lo más fácil que nosotros hemos encontrado, sobre todo en Europa, es, bueno, Nicaragua es muy complicado, nos vamos y hasta ahí nomás. Sino es cómo vemos nuevas estrategias de poder seguir cooperando en el país. Yo creo que eso es una línea de discusión importante que pueda quedar planteada incluso para todos los hermanamientos que tiene España, que tiene Cataluña, con ciudades en Nicaragua. Yo creo que es una revisión de cómo están, de cuáles son estas alcaldías, estas ciudades y estas autoridades que se han prestado para eso. Y además el promover esas violaciones de derechos humanos no debería de ser debería de ser una de las razones excluyentes para continuar la cooperación solidaria que tiene el pueblo de Cataluña y el pueblo español. Otra línea importante que nosotros nos hemos encontrado, sobre todo en esta última etapa de modificaciones de algunos requisitos de las convocatorias, y es que sigue el tema de que Costa Rica es un territorio que no puede ser o que pierde puntos por desarrollar cooperación en Costa Rica. Y de alguna manera es entendible hasta cierto punto, pero no es comprensible cuando el propio Estado costarricense dice, bueno, necesitamos atender más de 250,000 nicaragüenses que nos han entrado de un solo en los últimos 2 años. Entonces, hay una demanda y las organizaciones y los nicaragüenses sabemos que no es lo mismo que instituciones costarricenses desarrollen procesos con nicaragüenses que las propias organizaciones nicaragüenses desarrollemos con nosotros. Nosotros nos conocemos y sabemos y no nos vamos a mentir entre nosotros porque conocemos nuestra realidad, conocemos nuestro pueblo. Y yo considero que es importante reconsiderar sobre todo esos elementos más técnicos que no están permitiendo llevar la cooperación a donde hay un ecosistema importante que es sobre todo Costa Rica, pero que también puede ser, hay una situación de nicaragüenses en España, de exiliados nicaragüenses que también no ha sido atendido y debemos de ser claros. Yo tengo incluso hasta familiares que se han exiliado y todavía no tienen ni sus documentos, pues. Entonces, por un lado vemos una política española y alguna gente autónoma muy abierta, pero en los aspectos técnicos y eso siempre ocurren trabas y todavía no han podido tener todas sus condiciones de legalidad en el país. Y eso obviamente limita la capacidad de actuar y la capacidad de insertarse en esos territorios. Entonces yo creo que hay que revisar también estas líneas, estas convocatorias o estos requisitos, sobre todo para flexibilizarlos en ese proceso. Y tal vez el último es el tema de sensibilizar a la cooperación, a todos los sectores de la cooperación al desarrollo, para entender que sí se puede trabajar en el país. Muchos de la cooperación, cuando fue cancelada su registro en Nicaragua,
pues obviamente no miraba posibilidades de seguir o continuar con sus propios socios. Nosotros consideramos que es sumamente importante y es el momento más crucial. ¿Por qué? Porque hay un claro ímpetu del régimen de cercenar la organización social. Y realmente la organización social es la que ha hecho una oposición constructiva alrededor de llevar y tratar de salir de la pobreza del segundo país más pobre de América Latina. ¿No? Y eso se puede perder. Estamos en vía de extinción y uso lo que en biología usamos para las especies que están siendo amenazadas. Obviamente estamos en peligro de extinción, estamos en una persecución que ya traspasa el ámbito jurídico de la legalidad, sino que van contra las personas y contra los familiares de las personas. Es más, y pongo el ejemplo del Fons Català. El Fons Català también fue cercenado en Nicaragua. Uno de los colegas tuvo que salir prácticamente rápido para tratar de poder reinventar o de definir qué iban a hacer como agencia de cooperación. Pero no ha ocurrido lo mismo con AESI. Entonces, ¿qué trato tiene una que es más solidaria, que es el caso del Fons Català, versus otra que es a través del Estado y a través de los organismos del Estado? Y no tengo nada en contra de esos modelos de cooperación, pero deberíamos de tener mecanismos que garantice que si llega la cooperación al país, tenga cláusulas de derechos humanos, tenga cláusulas de transparencia y de asegurar que los recursos están yendo donde deberían de llegar y no utilizados para los procesos represivos. Yo creo que ese análisis es un reto y yo creo que hay esperanza en por lo menos que se empiece a discutir sobre estos temas en los modelos de cooperación que existen en Cataluña y en España. Gràcies, Amaru. Montse, Albert, si voleu, doncs, a part d'aquesta mirada de llarg termini de la cooperació, si voleu anar afegint també demandes que s'han fet al govern i que també doncs, podem fer des d'aquí. Yo quería utilizar el hilo que ha sacado Amaru. Se basa sobre todo también en el tema con las convocatorias de flexibilizar los criterios. Muchas veces nos encontramos eso que comentaba Ana, que es un estrés. Tienes que ir a veces a lo seguro, presentar una propuesta y que sea ganadora. ¿Cómo lo consigues si los criterios para cada país son iguales? No es lo mismo trabajar ahora en Nicaragua que en Guatemala o en Perú. Entonces, yo creo que a corto plazo sí que pediría flexibilizar los criterios, valorar también las socias locales, la posibilidad de trabajar en otros países, satélites regionales, para poder acceder a los beneficiarios y sobre todo en esta línea. Y también hay veces que se prima también a algunos países en puntuaciones para potenciar su presentación. Vemos en los últimos 5 años, desde el grupo de Nicaragua de la coordinadora, que ha descendido de forma bastante importante el número de propuestas presentadas a Nicaragua. Entonces, es un mecanismo correctivo que es posible. Solamente es un poco de voluntad política en todas las administraciones que saquen convocatorias. Bueno, yo suscribo. Claro, una cosa es lo que deberíamos hacer de manera inmediata en la situación actual y otra cosa es lo que proyectaba, ¿no? Lo que proyectaba ya de cooperación feminista, el modelo que sería ideal, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Suscribo todo lo que ha dicho, de la primera a la última palabra, efectivamente. De hecho, una de las consideraciones que nosotros hacemos va justamente en ese sentido, es decir, bueno, está muy manido lo de las crisis son oportunidades y más cuando hay tanto sufrimiento detrás, pero es cierto que podríamos aprender mucho porque la cooperación ha hecho muchas cosas buenas, pero la cooperación particularmente en Nicaragua ha hecho muchas cosas mal. Y bueno, y efectivamente el panorama que tú describes cuando bueno, después de 1990 hay un crecimiento exponencial de organizaciones, pero es verdad que cuando Ortega vuelve al poder se encuentra con un panorama muy concreto, muy ONGizado, efectivamente,
con poca conexión con los movimientos sociales y sobre todo muy atomizado. Entonces, eso ha sido un problema y esto está siendo un problema aquí también. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo de manera coordinada. O sea, incluso desde el 18 hasta aquí, en el transcurso de la crisis, lo que nosotros también percibimos es que esa atomización y ese un poco cumplir con las propias justificaciones y los propios proyectos incluso para cerrar los proyectos, para cerrar las oficinas, el proceso ha sido tan de supervivencia que tampoco nos ha permitido coordinarnos realmente. O sea, no hemos hecho no hemos hecho ninguna reunión especial, ni hemos forzado en ningún caso a ningún gobierno para hacer esa reunión especial. O sea, también nos ha faltado coordinación a nosotras para definir cuáles serán las medidas y plantearnos, en cualquier caso, esa nueva oportunidad que nos presta esta situación, ¿no? Y acabar un poco con esa atomización y obviamente, claro que es patriarcal, claro que es colonialista y es suficientemente sabido que Nicaragua fue el ejemplo paradigmático de reproducir el modelo ONGero europeo burocratizado, jerarquizado. Efectivamente, eso se hizo muy mal. Entonces, lo que tendríamos que intentar es no reproducirlo. En la medida de lo posible, pues con todo ese tejido que Amaro nos explicaba que se está reproduciendo en Costa Rica, bueno, pues todo eso tenemos que intentar no reproducir las mismas dinámicas, tenemos que dar espacio a nuevos actores. O sea, recuerdo pues cuando las personas jóvenes de la resistencia han estado aquí y nos hemos reunido con ellas, una de las cosas que nos decían es ¿por qué le habéis estado dando tanto dinero a organizaciones envejecidas, burocratizadas? Los que ponemos el cuerpo somos nosotros, ayudarnos a nosotros. Y tenían razón, efectivamente, ¿no? O sea, ¿dónde está la gente joven del país, los movimientos sociales, las organizaciones de base? Podemos y debemos preparar al país para un nuevo país, para una nueva democracia, para unas nuevas ONGs, para una nueva cooperación. Y es nuestra obligación hacerlo y estamos tendríamos que plantearnos como una obligación poder hacer eso. Dicho eso, bueno, muchas de las cosas que vosotros habéis comentado desde la Federación ya se lo pedimos al Gobierno catalán y sobre todo hicimos dos planteamientos que están relacionados con algunas de las cosas que habéis dicho. Hicimos demandas políticas y técnicas más relacionadas con los formularios que decía Maru, pero a nivel político sí que hicimos demandas del tipo, obviamente, primero mantener no Nicaragua, sino América Central como región prioritaria, porque efectivamente tanto el gobierno catalán como el gobierno español ya los estaban aparcando. Hay que conseguir estirar para que eso siga siendo una zona prioritaria. Y el planteamiento que nosotros hacíamos era regional. O sea, decíamos, hoy es Nicaragua, pero lamentablemente El Salvador, Guatemala, sí. Lo que pasa en Nicaragua puede pasar en otros países. Entonces, ya la visión que debemos tener es regional, para que si nos cierran Nicaragua podamos ir a Guate, si nos cierran Guate podamos ir a otro sitio. Entonces, en cualquier caso, el planteamiento tiene que ser regional. Y también le pedíamos al gobierno catalán que Nicaragua la considerara un país en conflicto, como si fuera una guerra. O sea, para que realmente se pudieran tomar medidas de emergencia que permitieran flexibilizar muchos criterios técnicos, como se hace en los casos en que tienes que... O sea, de hecho, alguna organización nos lo ha dicho y es así. A día de hoy es más fácil enviar dinero a Kabul que a Managua. O sea, podemos trabajar mejor con Afganistán que con Managua, porque hay una forma diferente de ver el país, ¿no? Y también habíamos dicho, en la línea de lo que decía Maru, que es muy importante. Por supuesto, hemos pedido que el dinero se envíe a Costa Rica, que trabajemos con Nicaragua desde Costa Rica, pero que también la situación de todos los nicas en Costa Rica se ha considerado como una crisis humanitaria en cualquier país africano, o sea, una emergencia humanitaria, que es lo que está ocurriendo en Costa Rica, ¿no? Y que incluso dentro de los estrechos márgenes del sistema de cooperación, tomando algunos criterios de lo humanitario, se podría facilitar la manera de trabajar. También, obviamente, a nivel político, lo que planteábamos es lo que hay que hacer ahora es una cooperación política en el sentido de apoyar proyectos de organización política, derechos humanos, muy centrado en eso más que
en otros ámbitos que hemos estado apoyando históricamente, más productivos, más de otro tipo. Bueno, pues ahí, en todas esas propuestas que hicimos al gobierno catalán, había mucha más predisposición técnica de, bueno, pues sí, flexibilizar el envío de dinero, flexibilizar algunos criterios técnicos, más que en lo político, más que en tener una visión regional, más que en tener una consideración de país humanitario, más que en este apoyo político. Entonces, cuando antes habéis hablado del 6 de octubre y que el Parlamento como que no había habido respuesta desde entonces, claro, aquí tocamos con otro problema. En octubre en este país cambió el gobierno. Entonces, eso mismo que os he explicado de todas las demandas que le hicimos a esos responsables de cooperación, ya no están esos responsables de cooperación. Cambiamos de gobierno, cambiamos de responsables de cooperación. Tuvimos que volver a empezar todo el proceso de negociación, de demandas, en plena negociación de un plan director. O sea, que sí que estamos en ello, pero por un lado, pues eso, necesitamos todos los agentes de cooperación, incluidos el Fons Català, ayuntamientos que cooperen, organizaciones, pues hacer un frente más común para que todas esas demandas sean más colectivas y sobre todo para que ni el tejido de cooperación, porque es muy complicado trabajar, ni las administraciones, porque es muy complicado trabajar, en el momento más difícil y más necesario, progresivamente nos vayamos retirando, que ese es uno de los mayores peligros, que Nicaragua desaparezca de la agenda pública, que Nicaragua no esté, porque efectivamente estuvo, pero a 5 años de la esclat social ya no ha tenido la misma presencia en los medios. Entonces, el auténtico peligro es que la crisis de Nicaragua desaparezca de la agenda mediática, de la agenda política, de la agenda de la cooperación. Y en eso sí que tenemos que estar juntos y hacer mucha más piña para evitar que eso suceda. Ana, Amaru, también, si podemos sintetizar un poco demandas que desde vuestros colectivos y desde vuestra posición queráis incluir también al hilo de todo lo que comentaba Montse. Yo creo que tenemos que abrir una gran reflexión sobre la seguridad de la gente que está dentro, que sigue trabajando, que está apostando por trabajar desde adentro y cómo, por ejemplo, las compañeras del colectivo y de muchos organismos están como estigmatizados en Nicaragua, están en una lista, algunas han conseguido trabajo y han ido a la gente que las han contratado para decir, si sigues dando trabajo a esta persona, te cerramos el negocio, te cerramos el local o te cerramos. Por lo tanto, hay un montón de personas que están sin posibilidad de trabajar, pero además con todos estos duelos. Y después la otra es la parte emocional y la parte de memoria. Para nosotras es muy importante, y habíamos empezado a hacer un trabajo de memoria, seguir haciendo trabajo de memoria, no solo desde el 18 para acá, sino la memoria desde donde tenemos sobrevivientes de lo que pasó con la dictadura, de lo que pasó cuando en la época de la revolución, para que no volvamos a repetir los mismos errores. Porque una de las cosas que nos preocupa como colectivo y desde una visión feminista, transformadora y anticapitalista es que independientemente del tiempo que se tarde en poder tener un mínimo de posibilidad de reconstrucción en el país, hay un daño tan grande en la parte emocional, en la estructura social, en la ruptura entre las familias, en los silencios, en las acusaciones. Vos me acusaste a mí. Esto que tenemos nosotras aquí mucha experiencia de lo que pasó en la guerra aquí, bueno, no tanto en la guerra, sino en la imposición de esta dictadura. Entonces, esto es una gran herramienta que tenemos aquí de historia para poder incorporar en estas demandas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Y todavía no hemos conseguido sanar muchas de estas cosas. Imaginemos en Nicaragua, que lleva todavía más tiempo que aquí, con una y otra repetición. Amnistía, pasemos la página, otra. Este es el gran temor que nosotros tenemos y que creemos que se tiene que incorporar dentro
dentro de la cooperación, aparte de un posicionamiento político claro, aparte de un posicionamiento económico, lo que dice Amaru, porque Cooperación Española sigue, que me parece muy bien que sigue, pero entonces desde aquí, donde tenemos una línea ética de decir hasta aquí no, esto no se puede tolerar, y en Nicaragua creemos que hay suficientes ejemplos documentados que no se puede seguir apostando con el gobierno de Nicaragua, porque tiene delitos de lesa humanidad, tiene gente en el exilio y es responsable de mucho dolor. Esta es la otra parte que pensamos que es muy importante de poder incidir. Y una propuesta muy concreta, que desde los movimientos sociales tenemos mucha experiencia, que son las bolsas, estas bolsas económicas de resistencia que decimos, bolsas de resistencia. Porque la cooperación no puede tener un fondo común, colectivo, que no entre por los proyectos, sino como una bolsa de resistencia. Que si hay una demanda concreta con una persona que hace un trabajo en el lugar, que te dice, hay esta demanda que tenemos, es una emergencia, no podamos apoyar esta iniciativa porque puede ser de seguridad, puede ser que tenga una amenaza de vida, puede ser que sea una situación de poder mantener un tejido organizativo, pero tener un fondo, en lugar de retirar los fondos, como no se puede para Nicaragua, pues unos fondos, en cada convocatoria un fondo de resistencia. Gracias, De Ana. nada. Amaru, si puedes muy brevemente comentar, bueno, que ya en la presentación inicial ya has apuntado un poco las demandas más concretas, pero si quieres acabar de definirlas. Yo creo que el llamado es que pues la solidaridad con la que han aportado algunos y han apostado algunos entidades, algunas municipalidades como Sambo y otros municipalidades pues, y ayuntamientos, sigue existiendo. Yo creo que eso ha permitido y va a permitir que la sostenibilidad de la cooperación catalana se mantenga en medio de esta crisis que sabemos que también les toca, pues, que sabemos que las prioridades sobre los problemas que también en sus ciudades tienen, sobre los procesos migratorios africanos, sobre todo una serie de situaciones que sabemos que son complejas, pero que no olviden a esta región, una región que es muy convulsa y que lamentablemente está siguiendo malos ejemplos, como el caso de Nicaragua, que obviamente se presenta en otros países de la región centroamericana. Y tal vez algo más concreto es, yo coincido con Ara en el sentido de generar procesos de atención y de protección a las personas que han decidido apostar en continuar su trabajo en el país. Realmente nosotros operamos a través de pueblos indígenas y afrodescendientes, y ellos han estado dando el lomo y han estado arriesgándose, pues. Yo creo que una de las mínimas condiciones que podemos ofrecerles es poder tener cierto nivel de protección en el caso de que tuvieran que salir del país por X o Y motivo. Es uno de los compromisos. Hemos movilizado a más de 34 personas y eso no lo ha pagado ningún proyecto, pues, y el objetivo, yo digo, cumplimos con un resultado, salvarle la vida a 34 personas. Es decir, y eso no vale más que cualquier otro proyecto de cooperación. Y yo creo que es rescatar esas medidas de solidaridad comunitaria. Incluso en algún momento me decía, bueno, ¿y por qué no llevamos voluntarios españoles que nos ayudan a construir las casas de esas mujeres en los chiles? Bueno, hay que ver cómo fomentamos nuevas formas de cooperación solidaria que puedan atender las necesidades más sentidas de nuestra población en donde esté, porque creemos que es importante y que son los que realmente van a lograr la transformación de nuestro país. Moltes gràcies, Amaru. Em sap molt de greu perquè el temps se'ns ha esgotat i sobretot per la gent que treballa a Casa Amèrica, que ens està
aguantant ara el temps que ja ens hem tirat a sobre. Teníem pensat un torn obert de preguntes, però ja us dic que serà quasi bé impossible. Us convido a que tot el que haguem de comentar, doncs, fer-ho als passadissos, que sempre és un bon moment per acabar xerrant. Em sap greu perquè la Maru no podrà estar present en aquests diàlegs i aquestes converses. Li fem un àudio. Sí, exacte. No, després li podem traspassar tot el que acabem de parlar. Moltes gràcies a Maru, Montse, Albert, Anna i també a Casa Amèrica per acollir aquesta jornada i per fer-la possible. També moltes gràcies a les persones que heu vingut a escoltar-nos. A les cadires teníeu en format revista una de la sistematització que ha comentat també la Maru al principi de la jornada, així que també us convidem a que la pugueu llegir. I al final de tot, també nosaltres des d'ESOS farem una petita relatoria de tot el que hem parlat aquí per seguir fent incidència d'aquesta necessitat de canviar els criteris, de seguir amb una cooperació que vagi més enllà de les lògiques capitalistes, així que també intentarem fer-vos arribar tota aquesta informació perquè no quedi en l'aire de la conversa d'avui, sinó que segueixi el seu camí. I res, moltes gràcies de veritat per fer-ho possible i per assistir-hi. Moltes gràcies. Adiós, Amaru.